no necesariamente hoy, en el debate constante. Y el debate constante lo podemos tener también a través de la web. Podemos también eso como llamar telepolitiquear, ¿qué será? Sin importar de qué partido político son, qué les gusta o qué no les gusta, tienen un canal donde pueden decir, venga, me parece importante que Medellín pase esto, pase esto, pase esto, pase esto. Y es mucho más importante lo que ustedes tienen para decir que lo que yo les puedo decir aquí, pero les sugiero algunas cosas. Entregar a Medellín Digital el lugar que le corresponde a la administración municipal. Medellín debe cobijar en su política de conectividad a los telecentros existentes en la ciudad. Yo creo que debemos fortalecer mucho más los telecentros. Los telecentros es la posibilidad de universalizar el servicio y de que la gente se apropie de las TICs. Y en los telecentros no solo estás dando la posibilidad de que la gente acceda, sino que también estás enseñando a que la gente se apropie de las TIC. Sería interesante que un tema, por ejemplo, como apasionados por Medellín, trabajar en los telecentros. Esto lo puse porque yo también he trabajado mucho en tema de voluntariado y eso es más un tema personal. Hay en este momento en curso en el Consejo de la Ciudad un proyecto de acuerdo sobre el teletrabajo. Sin embargo, ese proyecto de acuerdo, a mi modo de ver, yo soy ponente del proyecto, pero a mi modo de ver tiene un vacío que lo debemos llenar y que ustedes me tienen que ayudar a llenar. Y es que el proyecto de acuerdo es solamente para generar puestos de teletrabajo en la alcaldía municipal. El puesto dice, señores de la alcaldía municipal, ustedes tienen que generar unos puestos de teletrabajo, como una manera de incentivar el teletrabajo. Yo siento que a ese acuerdo le hace falta muchas más cosas, porque es que esto no es solamente del sector público, eso también tiene que ser cómo vamos a hacer para vincular al sector privado, cómo vamos a hacer para incentivar a las empresas, cómo vamos a hacer para incentivar a los teletrabajadores, y ahí creo que nos faltaría algo para agregarle a ese proyecto de acuerdo en consonancia con la ley 1221 del 2008, que es la que les he hablado de teletrabajo. Si tenemos esa ley y esa ley nos da un marco, pues ayudemos a que el proyecto de acuerdo sea mucho más profundo. Como les digo, el proyecto de acuerdo es sencillo y solamente dice que hay que generar unas plazas de teletrabajo en la alcaldía. Eso sirve, realmente servirá, pero se queda corto, se queda muy cortico y ahí tendremos que hacer algo para que todos me ayuden con eso. La generación de cultura en las TIC es una de las apuestas fundamentales a las que deben orientar sus esfuerzos los gobiernos. Para el caso Ruta N. La Ruta N, vuelvo y repito, tal vez es la política más importante que se ha diseñado en los últimos tiempos en la ciudad de Medellín y va a ser la más importante. Medellín debe tener un sistema de indicativos en todo lo referente a las TIC, crear un observatorio de TIC. Se hace necesario, mucho más ahora con la entrada de Ruta N. De algunas visitas que hemos realizado a telecentros y otras cosas, surge la propuesta de crear una especie de sello de calidad para los telecentros. Los telecentros necesitan certificar su labor. Y además, porque certificando su labor podrán incluso venderle servicios o tercerizar servicios al Estado o a otras empresas con mucha más facilidad. Algunos telecentros pueden ser creados especialmente para teletrabajadores, algo de lo que les estaba contando ahorita. Miremos si podemos tener telecentros para teletrabajadores. Los puntos comunes son una excelente estrategia para generar procesos de apropiación de las comunidades de TIC, pero solamente hay 11 puntos comunes, son los que manejan EPM y UNI. La implementación de los telecentros por parte del presupuesto participativo en la ciudad debe hacerse de manera cuidadosa, exigiendo previamente un estudio de factibilidad y un plan de negocio. Involucrar a cultura en estos procesos. Aquí hay algo importante. Cuando se crea un telecentro, el gran problema del telecentro termina siendo su sostenimiento y además su actualización. Entonces hoy, por ejemplo, por presupuesto participativo se crea un telecentro, entonces se compran unos computadores y la vida útil de un computador son 18 meses, o sea, en 18 meses usted tiene el mismo computador que tenía hace 18 meses, cambia, porque ya no le va a soportar una cantidad de cosas. Eso mismo pasará con los telecentros, pero entonces si hay solamente una apropiación de presupuesto participativo para conseguir unos computadores, ¿qué pasa a los 18 meses si ya no existe ese presupuesto participativo? Entonces también tenemos que crear telecentros sostenibles, y ahí el Estado también tiene que, yo creo que meterse en la mano un poquito. Hablamos de cultura pero también hablamos de los CESOs, de otra cantidad de puntos de la administración que nos podrían ayudar a fortalecer ese tema para poder teletrabajar. Lo mismo con los parques, bibliotecas, que deben estar dotadas de red inalámbrica. Abrir más escuelas con acceso a internet público. Ya les dije que había 146 escuelas con acceso a internet público para universalizar el servicio. Pues, interesante si lo podemos aumentar mucho más. Y por último, como propuesta, ubicar puntos estratégicos con internet inalámbrico gratuito en la ciudad. Yo creería que tiene que haber muchos sitios, por ejemplo el pueblito paisa debería tener internet inalámbrico, el estadio, a las ciudades del estadio debería tener inalámbrico. ¿Pueblito paisa ya lo tiene? Pueblito Paisa, Parque Explora. Parque Explora.
ser pies descalzos. El jardín botánico, desarrollo municipal, ¿Y lo tiene gratis? el consejo. El consejo sí, sí, ahí está Medellín Digital, el que se quiera meter, se mete en la red de Medellín Digital y se puede meter. Esos son sitios que Medellín Digital ha intervenido con acceso gratuito a internet público. Bueno, no tenía la información y soy concejal de Medellín. Eso quiere decir que es importante que los pongamos y que pongamos esos sitios estratégicos, que haya sitios donde uno pueda ir tranquilamente a teletrabajar o a telehacer lo que quiera, pero que los conozcamos también y que sepamos que existen y que les vamos a dar difusión. ¿Cómo hacer más difusión a Medellín Digital? O sea, el punto es, no sé, y hace parte también del desconocimiento de una cantidad de cosas pues, que sería bien importante asumir. En resumen, si queremos que el tema del teletrabajo funcione en Medellín y esté en la agenda pública y podamos crear una política pública seria de teletrabajo, necesitamos primero tener espacios como estos, conversar mucho más acerca del tema. Segundo, utilizar la misma herramienta para seguir generando ideas y propuestas constantemente. Tercero, mirar cómo los telecentros y otras posibilidades que nos da Medellín Digital nos ayudarán a no solo universalizar el servicio, sino también a la posibilidad de apropiarse más de las TIC. Una cosa es tener un computador y otra cosa es saber manejar. Hay un montón de gente que tiene BlackBerry, que tiene iPhone, y no tiene ni idea para qué sirve. Pero como está de moda tener BlackBerry o iPhone, tiene BlackBerry y iPhone. Hay que enseñarle también a la gente a apropiarse de esas tecnologías, no solamente a que las tengan. Y entonces el teletrabajo se convertirá en una opción, no solo para tener trabajo digno, sino también para usted perfectamente crear su empresa, tercerizar sus servicios, que también es una especie de trabajo digno. Sin embargo, es importante entender que no se quieren mejorar las condiciones de trabajo, que muchas veces cuando uno habla de teletrabajo la gente se imagina que se van a mejorar las condiciones laborales. Esto no es para desmejorar las condiciones laborales, incluso la ley 1221 lo dice. Si usted trabaja y tiene su contrato de trabajo, a usted no le pueden desmejorar su contrato de trabajo por convertirse en un teletrabajador, pero usted tiene que dar todas sus prestaciones. Ahora, si usted quiere simplemente tercerizar sus servicios, hacer su prestación de servicios a varias empresas, pues también lo puede hacer. Y también tenemos que entregar como ciudad toda la plataforma para que eso sea posible. Reitero lo último, esto es simplemente una abrebocas. Esto es una jornada para poner el tema en la ciudad, pero sí me interesa mucho que entre todos nosotros y que todos ustedes ayuden también a completar lo que falta para la política pública de teletrabajo en la ciudad. Eso no lo puede hacer un político solo, eso lo tenemos que hacer entre todos, construyendo esa democratización del conocimiento. Uno no lo sabe todo, ojalá lo supiera, y ojalá yo supiera más cosas de TIC. Mi formación es otra, distinta realmente, pero sí sé que a través de las TIC podemos encontrar el conocimiento, y a través de las TIC podemos generar una red de conocimiento que nos ayude a que el teletrabajo en Medellín sea una realidad. Esa es la intención de este foro realmente. Yo quisiera que en los 10 minutos que tuviéramos, Sonia, hubo algunas preguntas que se quedaron represadas para ti. Ahí hay gente que tenía preguntas. Yo quiero que aprovechemos que Sonia está aquí, más que hablar conmigo, que me tienen todos los días de la existencia aquí en la ciudad de Medellín. A Sonia no la tenemos todos los días, entonces no sé si había preguntas represadas para